Hola familia, mi nombre es Frank y bienvenidos a un nuevo video aquí en Asombro. Hoy les contaré una de mis historias que sé que les encanta y esta vez será contada en tercera persona. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora para no perderte ninguna de nuestras historias. Ahora que ya te has suscrito, estamos listos. Vamos. Ricardo, siempre el más racional del grupo, luchaba por mantener la calma, mientras Laura intentaba, en vano, mantener el ánimo. Decidieron que el día siguiente sería dedicado a la investigación, pero antes de que pudieran organizarse, el ambiente comenzó a cambiar. La luz amarillenta de la lámpara parecía intensificarse, proyectando sombras más profundas y más largas. El aire se volvió más denso, cargado con una sensación de presagio. Clara sintió una presión creciente en el pecho, como si el propio aire se volviera demasiado pesado para respirar. De repente, el espejo reflejó no solo la sala, sino también imágenes fugaces de lugares que nadie reconocía. Ante ellos floreció una visión de una mansión antigua, con ventanas rotas y jardines abandonados, bajo un cielo tormentoso. La imagen desapareció tan rápidamente como apareció, dejando al grupo aún más confundido y alarmado. «Esto no es posible», susurró Elena, con los ojos desorbitados de miedo. «¿Qué está pasando con este espejo?» Marcos se acercó cautelosamente, tratando de entender la naturaleza de la anomalía. «Parece que el espejo no solo está reflejando nuestro espacio, sino también otros tiempos y lugares. Puede ser una ventana al pasado, o tal vez a algo más siniestro». Clara, sintiéndose cada vez más atrapada por la presencia opresiva, decidió que no podían simplemente ignorar el espejo. «Tenemos que descubrir qué representa. Tal vez haya una conexión con Valverde que no conocemos». Ricardo, siempre el líder lógico, sugirió un enfoque metódico. «Vamos a anotar todo lo que vemos y oímos. Necesitamos mantener la claridad mental para no ser consumidos por este lugar». Esa noche, el grupo despertó repetidamente, atormentado por sueños fragmentados de lugares y personas desconocidas. Cada despertar traía consigo una sensación de pérdida de tiempo, como si hubieran pasado años en un mundo paralelo. Las interacciones entre ellos se volvieron más tensas, con sospechas y miedos susurrados en las sombras. Elena comenzó a dibujar obsesivamente, sus ilustraciones reflejando las visiones que presenciaban en el espejo. Cada línea y sombra parecía capturar una parte de su cordura, a medida que la influencia del objeto antiguo se profundizaba en sus mentes. Laura, por otro lado, intentaba mantener viva la esperanza, organizando encuentros diarios para que el grupo pudiera compartir sus descubrimientos y apoyarse mutuamente. Clara, sin embargo, se sentía cada vez más aislada. La presencia en el espejo parecía invadir sus pensamientos, susurrando secretos y miedos que ni siquiera sabía que tenía. Sus noches estaban llenas de una constante sensación de ser observada, como si la figura pálida aguardara el momento adecuado para emerger por completo. A la mañana siguiente, armados con libros antiguos y mapas de la biblioteca, el grupo decidió visitar la mansión que había aparecido en el reflejo del espejo. Ubicada en las afueras de Valverde, la construcción abandonada era un vestigio del pasado de la ciudad, rodeada de historias de desapariciones y eventos inexplicables. La caminata hasta la mansión fue silenciosa, cada paso resonando en el sendero de tierra batida. El sol estaba alto, pero una ligera neblina envolvía el lugar, dándole un aspecto etéreo y desolado. Las ventanas rotas de la mansión reflejaban la luz de la mañana, creando patrones de luz y sombra que danzaban en las paredes exteriores. Al llegar, Clara sintió una resistencia interna, una excitación que casi la detuvo, pero la determinación de sus amigos la impulsó hacia adelante. Entraron en la mansión, sus pasos resonando en los pasillos vacíos. El interior estaba cubierto de polvo, con muebles cubiertos por sábanas blancas y telarañas colgando de las esquinas. En el salón principal encontraron un gran espejo similar al que Clara tenía en su casa. El marco dorado desgastado estaba más intacto, pero el vidrio estaba igualmente turbio, con las mismas características inquietantes. Marcos se acercó, observando la perturbadora similitud entre los dos objetos.
Es el mismo tipo de espejo, comentó. Tal vez haya una conexión directa entre los dos. Elena, hojeando un diario antiguo encontrado en una de las habitaciones, descubrió anotaciones sobre la familia que una vez habitó la mansión. Parece que el espejo era considerado un artefacto de protección, pero hay menciones de eventos extraños y desapariciones ligados a él. Laura sugirió que podrían estar lidiando con una maldición o una presencia que buscaba algo a través de los espejos. Necesitamos descubrir cómo romper esta conexión antes de que sea demasiado tarde. Mientras exploraban la mansión, comenzaron a darse cuenta de que los espejos no eran solo objetos físicos, sino portales a una dimensión desconocida, donde las emociones y los miedos más profundos de cada uno eran amplificados y manipulados. La presencia opresiva que los acompañaba parecía fortalecerse con cada descubrimiento, volviéndose más agresiva e intrusiva. Clara sintió una conexión inexplicable con la mansión y los espejos, como si su destino estuviera inextricablemente ligado a esos objetos antiguos. A medida que avanzaba el día, el grupo se dio cuenta de que la única manera de enfrentar el terror era confrontar sus propios demonios internos, desvelando los secretos del pasado de Valverde y restaurando el equilibrio entre los mundos reflejados en los espejos. Con la caída de la noche, se prepararon para realizar un ritual encontrado en el diario, que supuestamente podría sellar la conexión entre los espejos y la dimensión oscura. La tensión era palpable, cada uno de ellos consciente de que el éxito dependía de la fuerza de su unión y de la capacidad de superar los miedos que los atormentaban. Mientras la luna se elevaba en el cielo nocturno, arrojando su luz plateada sobre la mansión, el grupo inició el ritual, sus voces resonando en las salas vacías. El aire se volvió frío y denso, y las sombras parecían cobrar vida, danzando a su alrededor en una coreografía macabra. La figura pálida del espejo comenzó a emerger, sus ojos vacíos fijos en los presentes con una intensidad aterradora. Capítulo 3. Laberintos de recuerdos. La noche en que el grupo decidió realizar el ritual en la vieja mansión estuvo marcada por una inquietud casi palpable. Las sombras, proyectadas por las velas que Laura y Marcos habían esparcido por los polvorientos corredores, parpadeaban en las paredes, creando formas aterradoramente humanas. La luz tenue reflejaba extraños destellos en los espejos, como si seres de otro mundo se arrastraran por la turbia superficie del vidrio, intentando atravesarlo. Clara, aún sintiendo los restos del miedo que la invadió al primer contacto con la mujer pálida, se arrodilló en el centro del salón principal. Los demás se agruparon a su alrededor, formando un semicírculo silencioso. En el suelo había un círculo dibujado con tiza, parte del ritual descrito en las páginas amarillentas del diario que Elena había encontrado. Las antiguas palabras, escritas en un idioma desconocido, habían sido traducidas con dificultad a partir de anotaciones crípticas. Ricardo, siempre el más escéptico, levantó una ceja al leer nuevamente las instrucciones del diario. ¿Es realmente esto lo que vamos a hacer? No tenemos ninguna garantía de que este ritual funcione. Puede ser solo una superstición, comentó, con la voz tensa. Laura, a pesar del temor, respondió con firmeza. Quizás sea superstición, pero es todo lo que tenemos. Si existe la menor oportunidad de interrumpir lo que sea que esté sucediendo con esos espejos, no podemos ignorarla. Marcos, en silencio al lado de Ricardo, se acercó a Clara y le puso una de las velas en las manos. Vamos a intentarlo. Necesitamos agotar todas las posibilidades antes de que la situación empeore. Siento que no tenemos mucho tiempo. Elena, con el diario abierto y el rostro iluminado por la llama parpadeante, respiró hondo antes de comenzar a leer un conjunto de palabras extrañas. Su voz resonó por el salón vacío, reverberando en las paredes y en el antiguo techo de madera. Cada sílaba parecía traer una carga sombría, como si cada sonido despertara algo adormecido en los rincones más profundos de esa mansión. A medida que Elena recitaba el canto, Clara cerró los ojos, tratando de mantener la concentración. Sentía un hormigueo en la nuca y en el pecho, como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo. Gradualmente,
Un viento helado comenzó a soplar por los corredores. Aunque no había ventanas abiertas, una señal de que las fuerzas presentes allí podrían estar reaccionando. Entonces, algo inesperado ocurrió. El gran espejo del salón, que antes reflejaba solo la forma polvorienta de los muebles cubiertos por sábanas, comenzó a distorsionarse. Los bordes del marco dorado parecían curvarse, y el reflejo comenzó a mostrar no el interior de la mansión, sino una especie de corredor sin fin, cuyas paredes estaban cubiertas por retratos antiguos de personas desconocidas. Era como si un portal se abriera ante los ojos del grupo, ofreciendo un vistazo a un lugar imposible. Ricardo agarró el brazo de Laura, visiblemente asustado. ¿Están viendo esto? ¿Qué es ese lugar? Laura, con el corazón acelerado, solo asintió con la cabeza, incapaz de apartar la mirada. Elena intentaba mantener la voz firme en la recitación del ritual, pero con cada nueva palabra era como si el espejo resonara en respuesta, un susurro, un lamento, algo que parecía vivo y hambriento de atención. De repente, Clara abrió los ojos. La sensación de hormigueo se había vuelto más intensa, casi insoportable. Tuvo la nítida impresión de escuchar un susurro directamente en su mente, algo que la llamaba por su nombre. Miró hacia el espejo y por un instante vio la figura pálida nuevamente, la misma mujer que la había atormentado en su habitación aquella primera noche. Ella aparecía al fondo de ese corredor, retratado en el reflejo, inmóvil, como una guardiana de secretos profanos. Clara. La voz resonaba en la conciencia de la profesora, sin ser escuchada por los demás. «Ven a mí». Un escalofrío recorrió su espalda. Por más aterradora que fuera aquella presencia, Clara sentía una extraña conexión con ella, casi como si compartieran algún vínculo antiguo. Sus labios temblaron y trató de pronunciar algo, pero no pudo. Mientras tanto, Elena, ya sudando, concluyó la parte final del canto. Se esperaba que, en ese punto, algo sucediera para sellar la conexión entre los espejos, o al menos mitigar la influencia maligna. Pero, en lugar de eso, la temperatura pareció caer algunos grados más, y las velas comenzaron a apagarse una por una, como si una brisa invisible las sofocara. «No está funcionando», susurró Elena, con la voz entrecortada. Algo está mal». El espejo comenzó a temblar en su marco, y el suelo del salón vibró levemente. Laura dio un paso atrás, tropezando con una de las sábanas que cubrían los muebles. Sintiendo una ansiedad creciente, Marcos trató de sujetar a Clara del brazo, temiendo que ella cayera nuevamente en trance, pero retrocedió al ver una expresión extraña en su rostro. Clara estaba pálida, los ojos fijos en el espejo, los labios entreabiertos. Parecía hipnotizada, atrapada por un llamado irresistible. Por un instante, todos en el grupo tuvieron la extraña impresión de que Clara ya no estaba allí, sino en algún lugar dentro de esos corredores fantasmagóricos que el espejo reflejaba. Ricardo, notando el peligro, habló en voz alta a Elena. «Tal vez deberíamos parar. Si el ritual no está funcionando como se esperaba, insistir podría empeorar las cosas». Elena mordió su labio insegura. «El diario dice que interrumpir el canto a mitad de camino puede ser aún más arriesgado. Pero si continuamos y algo peor sucede, no tenemos ningún control». Nadie sabía con certeza qué hacer, y esa impotencia hizo que el miedo se propagara por el grupo como una infección. Poco a poco, cada uno comenzó a recordar antiguos traumas e inseguridades, sacando a la luz emociones que pensaban haber superado. Era como si toda la mansión, espejos, sombras y hasta el aire, conspirara para sumergirlos en un estado de terror psicológico. Marcos, dándose cuenta de que no bastaba con quedarse quieto, trató de acercarse nuevamente a Clara. Él la llamó por su nombre, le sacudió suavemente el hombro, pero no obtuvo respuesta. En el reflejo del espejo, la mujer pálida se movió por primera vez. Era casi imperceptible, pero Marcos vio el esbozo de un paso, un desplazamiento de sombra.
confirmando que esa figura era más que solo una ilusión. En ese momento, Clara dio un sobresalto, como si hubiera vuelto en sí. Con la respiración entrecortada, inhaló profundamente y agarró la mano de Marcos, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Ella habló conmigo. Logró decir entre sollozos reprimidos. Quiere que la siga, como si necesitara de mí para algo. No puedo explicar. Laura sintió un escalofrío recorrerle la nuca. ¿Seguirla a dónde? Clara dudó, la voz aún temblorosa. Dentro del espejo, pero hay algo muy mal allí. Es como si hubiera un laberinto, recuerdos que no son míos. Siento un vacío enorme, un dolor antiguo, como si esa mujer llevara 1000 años de sufrimiento. La confesión de Clara intensificó el malestar de todos. Ricardo dio algunos pasos hacia el espejo, observando el corredor reflejado con más atención. Ahora, era posible notar que en las paredes de ese corredor había retratos muy antiguos, pero algunos rostros parecían curiosamente familiares, casi recordando a personas que ya habían visto en Valverde. La sensación de que el pasado de la ciudad y esas imágenes se entrelazaban era imposible de ignorar. Puede que este espejo contenga fragmentos de memorias de quienes lo poseyeron antes, se arriesgó a decir Marcos, tratando de buscar una explicación lógica. Pero si ese es el caso, ¿cuál es el propósito de mostrarnos todo esto? Elena cerró el diario, frustrada. No lo sé. Sea lo que sea, parece salir de nuestro control. Tal vez necesitemos más información. Debemos volver a la biblioteca, buscar en registros más antiguos. Puede haber algún relato sobre este tipo de fenómeno. Quizás haya alguna pista en los archivos municipales. El grupo llegó a un consenso. Con el ritual inconcluso y una sensación de peligro inminente, decidieron salir de la mansión antes de que algo peor sucediera. El desplazamiento de las sombras, el frío invernal que cortaba la piel y ese corredor sin fin en el espejo dejaban clara la idea de que no estaban listos para enfrentar lo que fuera que habitara ese lugar. Al menos, no aún. Recogieron las velas restantes, apagaron los trazos de tiza y uno a uno se alejaron del salón principal, siempre lanzando miradas temerosas por encima del hombro. Afuera, la noche parecía más oscura que nunca. La luna, ahora cubierta por nubes pesadas, iluminaba poco el jardín descuidado. Apenas se oían los sonidos de la naturaleza, como si la propia naturaleza temiera acercarse a la mansión. En el camino de regreso por el sendero tortuoso, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Nadie se atrevía a hablar de las visiones, pues temían que mencionarlas en voz alta trajera aún más fuerza a los horrores que habían presenciado. Cada uno se aislaba en sus pensamientos, remoendo preguntas sin respuesta y tratando de sofocar los temores que insistían en alojarse en el fondo de la mente. Al final, cuando ya vislumbraban la entrada de Valverde, Elena no pudo aguantar más las palabras. No podemos seguir así. Necesitamos unirnos, compartir lo que estamos sintiendo. Si actuamos cada uno por su cuenta, nos volveremos locos. Ricardo asintió, mirando a sus amigos. Creo que Elena tiene razón. Hay una fuerza oscura que nos está probando, explorando nuestras debilidades. Necesitamos ser honestos unos con otros, hablar sobre nuestros miedos, entender lo que está sucediendo en nuestras cabezas. Laura, inhalando profundamente, dejó entrever su preocupación. Entonces nos encontramos en casa de Clara mañana temprano, discutimos nuestros próximos pasos y planeamos una investigación más profunda. No podemos dejar que esta cosa nos venza. Capítulo 4. Fragmentos del alma. La mañana siguiente trajo consigo una densa neblina que envolvía Valverde, dándole a la pequeña ciudad un aspecto etéreo y casi irreal. El grupo, aún afectado por la noche anterior, se reunió en casa de Clara como estaba planeado. Las primeras luces del día se filtraban por las ventanas, proyectando patrones suaves de luz y sombra en los interiores acogedores de la antigua residencia. Clara recibió a sus amigos en la sala principal, donde el antiguo espejo dorado permanecía como un recordatorio constante de lo que habían enfrentado. Cada uno de ellos parecía cargado de pensamientos pesados y miradas preocupadas, reflejando la tensión que aún flotaba sobre ellos.
Necesitamos entender lo que está sucediendo, comenzó Ricardo, tomando la iniciativa. Su postura siempre calmada parecía ahora fragilizada por el miedo que los rodeaba. Si los espejos están conectados a algo del pasado de Valverde, necesitamos descubrir más sobre esa conexión. Elena, aún visiblemente afectada por las visiones, asintió lentamente. Encontré más información en el diario. Hay referencias a rituales antiguos y a una familia que, según los registros, desapareció misteriosamente hace más de un siglo. Creo que esos rituales pueden estar ligados a los espejos. Laura, tratando de mantener el ánimo del grupo, sugirió: quizás deberíamos hablar con los más ancianos de la ciudad. Alguien debe saber algo sobre esos rituales o sobre la familia que vivió en la mansión. Marcos, siempre el observador silencioso, completó: estoy de acuerdo. También podemos explorar más en la biblioteca. Puede haber registros que aún no hemos revisado. El grupo decidió dividir las tareas. Elena y Ricardo volverían a la biblioteca para profundizar en la investigación sobre los rituales antiguos y la familia desaparecida. Laura, junto con Clara, visitarían a los moradores más ancianos de la ciudad en busca de relatos o memorias que pudieran aclarar los acontecimientos. Marcos, por su parte, se quedaría en la mansión para investigar más a fondo la conexión entre los espejos. La tarde pasó en una mezcla de esfuerzos e inquietudes. Elena y Ricardo revisaron los archivos de la biblioteca local, encontrando documentos antiguos y periódicos que mencionaban a la familia de Almeida, los antiguos propietarios de la mansión. Descubrieron que la familia practicaba rituales para proteger la ciudad de fuerzas desconocidas, pero algo salió mal, resultando en la desaparición de todos los miembros de la familia. Mientras tanto, Laura y Clara conversaron con doña Beatriz, la anciana de la ciudad, cuya memoria parecía retener fragmentos del pasado. Sentadas en el porche cubierto de la casa de Clara, doña Beatriz recordó historias sobre la mansión y la familia desaparecida. Dicen que la familia intentó sellar algo dentro de los espejos, contó doña Beatriz, su voz temblorosa. Algo que no podía ser contenido. Pero el ritual no se completó correctamente. Desde entonces los espejos han sido evitados, pues creen que abren puertas hacia lo desconocido. Laura preguntó sobre alguna posible resolución o cómo impedir que el mal continuara manifestándose a través de los espejos. Hay leyendas sobre un segundo ritual que puede cerrar el portal, respondió doña Beatriz, mirando fijamente a los ojos de Clara. Pero nadie sabe exactamente cómo realizarlo. Algunos dicen que la clave está en las memorias perdidas, en las verdaderas intenciones de la familia Almeida. Mientras tanto, en la mansión, Marcos exploraba los corredores abandonados, la luz del atardecer filtrándose por las ventanas rotas. Cada paso resonaba en el silencio sepulcral del lugar, y la sensación de ser observado nunca lo abandonaba. Encontró una habitación cerrada que no estaba en el mapa original de la mansión. Con esfuerzo, logró abrir la puerta, revelando una sala repleta de espejos más pequeños, todos alineados de manera meticulosa. En el centro de la sala había un pedestal con un libro antiguo cubierto de polvo. Marcos, con el corazón acelerado, tomó el libro y lo hojeó cuidadosamente. Las páginas estaban escritas en un idioma que no reconocía, pero había dibujos y símbolos que parecían familiares. Entre las ilustraciones, encontró un diagrama similar al círculo que habían dibujado para el ritual anterior. «Este debe ser el segundo ritual», murmuró Marcos para sí mismo, sabiendo que necesitaba entender cada detalle para tener una oportunidad de sellar el portal de una vez por todas. De vuelta en la casa de Clara, el grupo se reunió para compartir los descubrimientos. Elena y Ricardo presentaron los documentos sobre la familia Almeida y los rituales de protección. Laura y Clara compartieron la información obtenida de doña Beatriz, mientras Marcos mostraba el libro encontrado en la mansión. Parece que el segundo ritual está directamente relacionado con las memorias y las intenciones de los involucrados, explicó Elena, analizando los símbolos en el libro. Quizás necesitemos incorporar nuestras propias memorias y emociones para completar el ritual correctamente. Ricardo, siempre pragmático, ponderó. Pero eso significa que cada uno de nosotros
tendrá que enfrentar nuestros propios miedos y traumas de una forma más profunda. No será solo un acto físico, sino un viaje interno. Clara, sintiendo el peso de las responsabilidades, añadió: necesitamos estar unidos y apoyarnos mutuamente. Si los espejos están realmente conectados a nuestras memorias y emociones, cualquier división entre nosotros puede debilitar nuestra capacidad para enfrentar lo que sea que esté al otro lado. Marcos, sosteniendo el libro con cuidado, sugirió: debemos comenzar a mapear nuestros propios traumas y miedos. Quizás eso nos ayude a entender cómo canalizar nuestras energías en el ritual. El grupo acordó dedicarse a esta tarea, reconociendo que la clave para resolver el misterio de los espejos estaba intrínsecamente ligada a la comprensión de sí mismos. En los días que siguieron, cada uno se sumergió en sus propias memorias, enfrentando fantasmas internos que rara vez habían confrontado. Clara revivía momentos de soledad e inseguridad. Ricardo luchaba contra dudas y temores de inadecuación. Laura enfrentaba traumas de pérdida y Elena lidiaba con inseguridades artísticas y emocionales, mientras Marcos confrontaba sus propios miedos de fracaso e impotencia. A medida que exploraban sus vulnerabilidades, comenzaron a darse cuenta de que sus emociones y memorias no eran solo obstáculos, sino también fuentes de fuerza que podían ser canalizadas para el ritual. Con la guía del diario de Elena y los símbolos del libro encontrado por Marcos, el grupo comenzó a preparar el segundo ritual, esta vez con una comprensión más profunda de lo que estaba en juego. Sin embargo, la influencia de los espejos no estaba dispuesta a permitir que sus defensas fueran fácilmente superadas. Durante una de esas sesiones de preparación, Clara tuvo una visión perturbadora. La mujer pálida del espejo la llamaba nuevamente, ahora con una urgencia más intensa. «Clara, necesitamos concluir lo que comenzamos», susurró la figura, su voz resonando en la mente de la profesora. Clara, asustada, compartió la visión con el grupo. «Parece que estamos corriendo contra el tiempo. Necesitamos actuar rápidamente antes de que algo más suceda». Ricardo, analizando la situación, concluyó: «El espejo nos está presionando para completar el ritual. Si no lo hacemos correctamente, puede haber consecuencias irreversibles». Con esta determinación renovada, el grupo redobló sus esfuerzos, conscientes de que cada paso los acercaba más a enfrentar no solo el misterio de los espejos, sino también las profundidades de sus propias almas. La tensión entre ellos aumentaba, pero también crecía la confianza mutua, sabiendo que la única manera de sobrevivir a esta jornada era permanecer unidos ante lo desconocido. A medida que el sol se ponía nuevamente sobre Valverde, el grupo se preparaba para la próxima etapa del ritual, conscientes de que cada momento podría traer nuevas revelaciones y desafíos que pondrían a prueba los límites de su cordura y valentía. Capítulo 5. El ritual de las sombras. La noche llegó con un manto oscuro y silencioso sobre Valverde. La luna, ahora oculta por nubes densas, dejaba a la ciudad envuelta en una oscuridad casi palpable. Dentro de la casa de Clara, el grupo se reunió una vez más, preparado para realizar el segundo ritual, que creían era la clave para sellar la conexión entre los espejos y la dimensión oscura que los atormentaba. La sala principal estaba cuidadosamente preparada. Velas parpadeantes iluminaban el ambiente con una luz suave, proyectando sombras danzantes en las paredes. En el centro, el círculo de tiza dibujado anteriormente estaba nuevamente presente, pero esta vez con símbolos adicionales que Elena había descubierto en documentos antiguos. El libro encontrado por Marcos reposaba sobre el pedestal, abierto en la página donde se detallaba el segundo ritual. «Necesitamos estar enfocados y unidos», instruyó Elena, su voz firme a pesar del evidente cansancio. «Cada uno de nosotros debe traer sus recuerdos más profundos y usarlos para alimentar el ritual. Es nuestra conexión emocional la que fortalecerá el sello». Ricardo, siempre el más escéptico, miraba a los otros con una determinación renovada. «Si estamos haciendo esto, necesitamos estar preparados para enfrentar lo que venga a continuación». Laura, con una expresión resuelta,
Sostenía una pequeña piedra que simbolizaba su pérdida pasada, un recuerdo físico de su fortaleza. Clara, por su parte, traía consigo una foto antigua, representando su viaje solitario y la esperanza de encontrar conexión y propósito. Marcos abrió el libro nuevamente, leyendo las instrucciones en voz alta. Invocación de los recuerdos. Cada participante debe compartir un recuerdo significativo, permitiendo que la esencia emocional alimente el círculo de protección. Con la fuerza colectiva, el portal será sellado. Elena inició el proceso, guiando al grupo a entrar en un estado meditativo. Las velas temblaban levemente, como si respondieran a la energía creciente en la sala. Cada uno cerró los ojos, respirando profundamente, tratando de acceder a las profundidades de sus recuerdos. Clara fue la primera en compartir. Con la voz temblorosa, habló sobre años de soledad y el deseo incesante de conexión, explicando cómo eso la llevó a involucrarse con los espejos. Su sinceridad trajo lágrimas a los ojos de sus amigos, fortaleciendo la unión del grupo. Ricardo siguió, revelando sus inseguridades sobre no ser lo suficientemente bueno, tanto a nivel personal como profesional. Su vulnerabilidad trajo una nueva capa de empatía entre el grupo, recordándoles que cada uno tenía sus propias batallas internas. Laura compartió un recuerdo doloroso de pérdida, hablando sobre la muerte de un ser querido y la lucha por seguir adelante. Su historia resonó profundamente con los otros, creando un ambiente de comprensión y apoyo mutuo. Elena, generalmente reservada, habló sobre sus inseguridades artísticas y el miedo de nunca ser reconocida por su talento. Su revelación ayudó a solidificar la confianza dentro del grupo, mostrando que todos tenían fragilidades que necesitaban ser enfrentadas. Finalmente, Marcos compartió su miedo a fracasar y no ser capaz de proteger a aquellos que amaba. Su sinceridad fue la última pieza del rompecabezas emocional que formaba la base del ritual. Con todos los recuerdos compartidos y sus emociones expuestas, Elena comenzó a recitar las palabras del ritual con más convicción. La energía en la sala parecía aumentar, las sombras volviéndose más densas y la atmósfera cargada con una tensión casi eléctrica. De repente, los espejos comenzaron a reaccionar. Las superficies turbias comenzaron a aclararse, reflejando los recuerdos y emociones del grupo. La figura pálida que los había atormentado anteriormente apareció de nuevo, pero esta vez con una presencia menos amenazadora y más trágica. «Gracias», dijo la figura, su voz resonando suavemente en la sala. «Ustedes me ayudaron a recordar. Ahora puedo partir en paz». Las velas temblaron intensamente antes de apagarse por completo, sumergiendo la sala en una oscuridad total. Por un momento, el silencio reinó absoluto, roto solo por la pesada respiración de los miembros del grupo. Entonces, una sensación de alivio los envolvió. El aire parecía más ligero y la opresiva presencia que los acompañaba había desaparecido. Los espejos, antes amenazantes, ahora reflejaban solo la sala común, sin ningún signo de la figura pálida. «Creo que funcionó», murmuró Elena, su voz cargada de emoción. Ricardo asintió, una sonrisa tímida cruzando su rostro. «Lo logramos. Finalmente lo logramos». Clara, sintiendo una ola de gratitud y alivio, miró a sus amigos. «No podría haber hecho esto sin ustedes. Juntos enfrentamos nuestros miedos y logramos sellar lo que estuviera ligado a estos espejos». Marcos cerró el libro con cuidado, ahora lleno con sus propios recuerdos y emociones compartidas. Necesitamos asegurarnos de que estos espejos no sean más utilizados. Si hay una conexión tan poderosa, puede haber otras tentaciones de usarlos nuevamente. Laura estuvo de acuerdo. Debemos esconder o destruir estos espejos para evitar que algo similar suceda en el futuro. El grupo decidió que la mejor manera de proteger la ciudad sería destruir los espejos y la mansión, impidiendo que la maldición se expandiera o que otras personas fueran atraídas por su influencia. Esa noche, armados con herramientas y una determinación inquebrantable,
Regresaron a la mansión para realizar la destrucción final. El camino fue silencioso, cada uno reflexionando sobre el viaje que habían enfrentado juntos. La luna llena finalmente apareció, iluminando el camino de regreso con una luz plateada que parecía bendecir su misión. Dentro de la mansión, los espejos aguardaban pacientemente. Sin la presencia opresiva que antes los dominaba, parecían meros objetos antiguos, pero el grupo sabía que la verdadera batalla había sido ganada. Con cuidado, comenzaron a romper los espejos, uno a uno, observando cómo los pedazos reflejaban la luz de la luna en 1000 direcciones diferentes. A medida que el último espejo se hacía añicos, una sensación de paz los envolvió. Era como si una carga pesada hubiera sido retirada de sus mentes y corazones. La mansión, ahora desprovista de su conexión sombría, parecía más tranquila, como si finalmente pudiera descansar. Mientras dejaban el lugar, el grupo sintió una unión más fuerte que nunca. Habían enfrentado lo desconocido, confrontado sus propios demonios y emergido victoriosos. Valverde, la pequeña ciudad que los había acogido, también parecía respirar aliviada, como si la presencia oscura que la atormentaba durante tanto tiempo finalmente hubiera desaparecido. Sin embargo, mientras caminaban de regreso a la ciudad, una última sombra pasó furtivamente por los espejos rotos, sugiriendo que, aunque habían sellado la conexión principal, el mal aún podría residir en fragmentos, esperando pacientemente ser descubierto de nuevo. Y así, la historia de Valverde continuaba, con cicatrices profundas y lecciones aprendidas, pero con la esperanza de que, juntos, podrían enfrentar cualquier oscuridad que surgiera. Capítulo 6. Susurros en la oscuridad. Las semanas que siguieron a la destrucción de los espejos trajeron una sensación de normalidad restaurada para Valverde. La pequeña ciudad retomó su tranquila rutina, con los habitantes continuando con sus vidas aparentemente sin grandes interrupciones. Sin embargo, para Clara, Ricardo, Laura, Elena y Marcos, la paz era tenue y frágil, marcada por las cicatrices emocionales dejadas por la aterradora experiencia. Clara, ahora más abierta y confiada, retomó sus clases con una nueva pasión, inspirada por las lecciones de valentía y unión que el grupo había vivido. Ricardo volvió a su trabajo con una determinación renovada, decidido a no dejar que sus inseguridades lo dominaran de nuevo. Laura, aunque aún sentía el dolor de la pérdida, encontró fuerza en su amistad con los demás, mientras que Elena continuaba explorando su arte, ahora imbuido de una mayor profundidad emocional. Marcos, por su parte, asumió un papel de liderazgo en el grupo, asegurándose de que todos permanecieran conectados y apoyados. Sin embargo, la sensación de que algo aún no estaba completamente resuelto persistía. Pequeños eventos extraños comenzaron a ocurrir en la ciudad. Susurros inaudibles en las noches silenciosas, sombras que se movían rápidamente por el rabillo del ojo y una sensación constante de ser observado. Aunque los espejos habían sido destruidos, parecía que la influencia oscura aún se infiltraba en las vidas de los habitantes de Valverde. Una noche, mientras el grupo se reunía en la casa de Clara para discutir los eventos recientes, Laura trajo un nuevo descubrimiento. «Encontré algo en el diario de Elena», dijo, sosteniendo una página que parecía haber sido arrancada anteriormente. Hay una referencia a fragmentos del alma, mencionando que la destrucción completa de la conexión requiere más que solo sellar los portales. Necesitamos purificar las memorias que fueron afectadas. Elena examinó la página con atención. Fragmentos del alma puede referirse a pedazos de nuestras propias memorias que fueron distorsionadas o corrompidas por el ritual anterior. Quizás los espejos dejaron marcas permanentes en nuestras mentes que necesitan ser sanadas para que la verdadera paz pueda alcanzarse. Ricardo, siempre pragmático, sugirió: entonces, necesitamos encontrar una manera de purificar nuestras memorias. Tal vez una forma de terapia colectiva, donde podamos compartir y sanar nuestros traumas juntos. Marcos añadió:
También podríamos buscar la ayuda de un especialista en historias antiguas o en fenómenos paranormales. Alguien que pueda guiarnos en este proceso de purificación. Decidieron, entonces, iniciar un grupo de apoyo, reuniéndose regularmente para compartir sus experiencias y trabajar juntos en la sanación emocional. Las sesiones eran intensas y a veces dolorosas, pero también increíblemente fortalecedoras. Cada miembro del grupo enfrentaba sus propias sombras, apoyándose mutuamente y descubriendo nuevas capas de sí mismos. Sin embargo, incluso con estos esfuerzos, los eventos extraños en la ciudad no disminuían. Una noche, mientras estaban reunidos en la casa de Clara, oyeron un suave sonido de pasos en el piso de arriba. El grupo se congeló, escuchando atentamente. Los pasos eran ligeros pero distintivos, como si alguien estuviera caminando por los pasillos. «Debe ser solo el viento», sugirió Ricardo, tratando de racionalizar el sonido. «Pero voy a verificar, para asegurarme de que no hay nada malo». Subió las escaleras cautelosamente, seguido por Elena y Marcos. Laura y Clara se quedaron en la sala principal, observando ansiosamente. Al llegar a la cima de las escaleras, Ricardo notó una puerta entreabierta que normalmente permanecía cerrada. Se acercó lentamente, escuchando de nuevo los pasos, ahora más cercanos. Con una mezcla de miedo y determinación, Ricardo empujó la puerta, revelando una habitación que antes no habían notado en la mansión. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, pero había algo más, varios espejos más pequeños, todos aparentemente intactos por la destrucción anterior. En el centro de la habitación, un único espejo permanecía intacto, reflejando la luz de la luna que entraba por la ventana. «No puedo creerlo», murmuró Ricardo, observando el espejo. «¿Cómo es posible?». Elena, intrigada, se acercó y examinó la superficie del vidrio. Parece que este espejo no estaba conectado de la misma manera que los otros. Quizás sea una pieza diferente del rompecabezas. Marcos, siempre cauteloso, sugirió: «Necesitamos entender por qué este espejo aún está intacto. Puede haber una razón por la cual no fue afectado por los rituales anteriores». Decidieron llevar el espejo a la sala principal, esperando que pudiera contener respuestas sobre la persistente presencia oscura en Valverde. A medida que transportaban el objeto pesado, Laura notó algo peculiar. Los reflejos en los espejos más pequeños parecían moverse de manera diferente, como si estuvieran intentando comunicar algo. «Miren esto», dijo ella, señalando los reflejos. «Hay algo en los espejos que no podemos ver claramente. Es como si nos estuvieran mostrando algo más allá de lo que los ojos pueden captar». De vuelta en la sala principal, el grupo examinó el espejo principal. Elena Oje volvió a hojear el libro, buscando cualquier mención a espejos adicionales o rituales de purificación más profundos. «Aquí está», exclamó al encontrar un pasaje que hablaba sobre espejos de la verdad. Según este fragmento, existen espejos especiales que actúan como guardianes, sellando fragmentos de las almas de las personas que los utilizan. Tal vez esos espejos restantes sean necesarios para completar nuestra purificación. Clara, con una mezcla de esperanza y aprensión, preguntó: «Entonces, ¿qué necesitamos hacer con esos espejos?». Elena explicó: «Necesitamos realizar un tercer ritual, específicamente para estos espejos de la verdad. Requerirá que cada uno de nosotros enfrente y purifique un fragmento específico de nuestra alma, reflejado en esos espejos». Ricardo, comprendiendo la gravedad de la situación, asintió. «Estamos listos para eso. No podemos permitir que esos espejos sigan atormentándonos o afectando a la ciudad». El grupo comenzó a prepararse para el tercer ritual, conscientes de que sería un viaje aún más profundo e introspectivo que los anteriores. Se reunieron con los espejos restantes, organizándolos de manera que cada uno tuviera su propio espacio para realizar la purificación. A medida que la noche avanzaba, iniciaron el ritual con una mezcla de ansiedad y determinación. Elena guiaba al grupo, recitando las palabras antiguas mientras cada uno se concentraba en su propio fragmento de alma reflejado en los espejos. Las velas encendidas iluminaban los rostros tensos y enfocados, mientras la energía en la sala se intensificaba. Conforme el ritual avanzaba,
los espejos comenzaron a reaccionar nuevamente. Luces suaves emanaban de las superficies de vidrio, y una sensación de calor reemplazó el frío que antes permeaba el ambiente. Cada miembro del grupo enfrentaba visiones de sus propios miedos y traumas, pero esta vez, en lugar de ser consumidos por ellos, encontraban la fuerza para superarlos. Clara enfrentó la soledad que la había atormentado durante tanto tiempo, encontrando consuelo en la conexión con sus amigos. Ricardo confrontó sus dudas e inseguridades, reconociendo su propio valor y capacidad. Laura lidió con el dolor de la pérdida, encontrando una nueva esperanza para el futuro. Elena enfrentó sus inseguridades artísticas, redescubriendo su pasión y talento. Marcos, finalmente, superó su miedo al fracaso, aceptando su fuerza y resiliencia. A medida que cada fragmento del alma era purificado, los espejos reflejaban la transformación ocurrida dentro del grupo. Las figuras sombrías que antes habitaban las superficies de vidrio desaparecieron, reemplazadas por reflejos claros y serenos de sus propios rostros. Con la finalización del ritual, una ola de paz y tranquilidad los envolvió. Los espejos permanecieron inertes, sin ningún signo de actividad sobrenatural. El grupo sabía que habían completado su misión, purificando no solo sus propias almas, sino también la ciudad de Valverde de las sombras que la atormentaban. Mientras la primera luz del amanecer comenzaba a penetrar por las ventanas, el grupo sintió una sensación de conclusión y alivio. Habían enfrentado a sus demonios internos y externos, emergiendo más fuertes y unidos que nunca. Valverde, ahora libre de la influencia oscura de los espejos, parecía brillar con una nueva esperanza. Pero a medida que dejaban la casa de Clara, una última reflexión en los espejos quebrados les recordaba que el mal siempre podría encontrar una forma de persistir, incluso en las menores fisuras de la realidad. Y así, con la promesa de permanecer vigilantes, el grupo regresó a sus vidas, conscientes de que, aunque habían ganado esta batalla, la verdadera lucha por la paz interior y colectiva nunca termina. Capítulo 7. Luz en la oscuridad. Con la purificación de los espejos y la resolución de los traumas personales, Valverde parecía finalmente respirar aliviada. Las noches silenciosas se habían vuelto nuevamente acogedoras y los habitantes regresaron a vivir sus vidas con la serenidad que caracterizaba a la ciudad desde hacía tanto tiempo. El grupo, ahora más unido y fortalecido, continuaba reuniéndose regularmente, no por necesidad, sino por elección, celebrando la amistad y la confianza que habían construido juntos. Clara, inspirada por la transformación que había vivido, comenzó a escribir un libro sobre sus experiencias. Sus palabras, cargadas de emoción y reflexión, se convirtieron en una fuente de inspiración para muchos en la ciudad, ayudando a otros a confrontar sus propios miedos e inseguridades. Ricardo, con su nueva confianza, asumió un papel más activo en la comunidad, liderando proyectos e iniciativas que buscaban fortalecer los lazos entre los habitantes. Su determinación y liderazgo natural ayudaron a revitalizar Valverde, convirtiéndola en un lugar aún más acogedor y vibrante. Laura, encontrando consuelo y fuerza en la amistad, se sumergió aún más en su trabajo voluntario, ayudando a aquellos que estaban atravesando momentos difíciles. Su empatía y compasión la convirtieron en una figura querida y respetada en la ciudad. Elena, ahora plenamente confiada en su talento, realizó exposiciones de su arte que capturaban la esencia del viaje que habían enfrentado. Sus obras, llenas de profundidad emocional y simbolismo, resonaban con aquellos que las veían, tocando corazones y mentes de maneras inesperadas. Marcos, finalmente libre de su miedo al fracaso, se convirtió en un pilar de fuerza y resiliencia para el grupo. Su habilidad para mantener la calma en situaciones difíciles y su determinación inquebrantable inspiraron a otros a nunca rendirse, sin importar cuán desafiante fuera la jornada. Sin embargo, a pesar de la aparente paz, el grupo sabía que la oscuridad podría siempre intentar regresar de alguna forma. Con eso en mente, decidieron formalizar su unión,
creando un lazo que los mantendría conectados y preparados para enfrentar cualquier desafío futuro que pudiera surgir. Una noche, durante una de sus reuniones, Clara compartió una visión que tuvo después de la purificación de los espejos. «Veo una luz brillante que emana del corazón de la ciudad», dijo ella, describiendo una visión de esperanza y renovación. «Es como si Valverde estuviera sanándose, reconstruyéndose con una fuerza renovada». Ricardo añadió: «Esa luz representa nuestra unión y la fuerza que encontramos en nuestros propios corazones. Valverde se está transformando, y nosotros también». Elena, con una sonrisa, dijo: «La transformación es algo continuo. Aprendemos que incluso en las tinieblas más profundas, siempre hay una chispa de luz que puede guiarnos». Laura estuvo de acuerdo. «Y esa luz está dentro de cada uno de nosotros. Cuando nos unimos y enfrentamos nuestros miedos, podemos iluminar incluso los rincones más oscuros». Marcos, mirando al grupo con orgullo, concluyó: «Juntos somos más fuertes. Podemos enfrentar cualquier cosa que el futuro nos depare, porque ya hemos enfrentado la oscuridad y hemos salido victoriosos». Con estas palabras, el grupo sintió una sensación de plenitud y propósito. Sabían que, independientemente de los desafíos que pudieran enfrentar, siempre tendrían unos a otros para apoyarse y guiarse. Valverde, ahora una ciudad revitalizada y llena de esperanza, era el testimonio de su viaje y de la fuerza que encontraron dentro de sí mismos y entre ellos. Mientras el sol se elevaba en el horizonte, iluminando la ciudad con su luz dorada, el grupo se despidió, cada uno siguiendo su propio camino, pero manteniendo la promesa de permanecer unidos. Valverde continuaría floreciendo, protegida por la fuerza y la unión de aquellos que la amaban y por la luz que cada uno llevaba en sus corazones. Disponible